Un mendigo cantaba en una esquina de la Ciudad de México. Nadie lo escuchaba, nadie se detenía. Pero a 20 metros, dentro de una camioneta negra, Luis Miguel no podía moverse. Era su canción, su voz, su letra, pero cantada de una manera que él mismo había olvidado. Lo que pasó en los siguientes 10 minutos se convertiría en la leyenda más misteriosa de la música en México, una historia que Luis Miguel nunca confirmó, pero que tampoco negó. Esta es esa historia. Ciudad de México, 1989. La noche caía sobre las calles mojadas. Luis Miguel acababa de terminar una función. Miles de personas habían llenado cada asiento. 3 horas de aplausos. Estaba en la cima, el cantante más amado de México, el ídolo del pueblo, el sol para millones que veían en él un hermano, un amigo, un reflejo de sus luchas. Pero esa noche algo no estaba bien. Luis Miguel se sentía vacío, cansado de una forma que el sueño no podía curar. Cansado en el alma. Shows, grabaciones, entrevistas, todo se repetía. A veces, parado en el escenario mirando a miles de admiradores, se preguntaba si esto era todo, si la fama era realmente lo que había buscado. La camioneta lo llevaba al hotel. Don Genaro, el chofer, conducía en silencio. Conocía a Luis Miguel desde hacía años. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esta era una noche de silencio. Iban por Insurgentes cuando las luces de freno delante se encendieron. «Hay un accidente», explicó don Genaro. «Vamos por otro lado, señor». Luis Miguel asintió sin prestar atención. Miraba por la ventana. Calles vacías, edificios oscuros, ventanas iluminadas con la vida de familias. La Ciudad de México que los turistas nunca ven. La ciudad real de la gente que trabajaba de sol a sol. La ciudad que Luis Miguel recordaba de sus primeros años aquí. Y entonces la escuchó, una voz lejana al principio, casi imperceptible entre el ruido del motor y el silbido del viento que entraba por una rendija de la ventanilla. Pero a medida que el auto avanzaba más clara, más real, más imposible de ignorar, alguien cantaba su canción, la incondicional, esa canción que había cantado en tantos escenarios, que conocía nota por nota, palabra por palabra. Pero esta voz la cantaba diferente, con un dolor que Luis Miguel reconocía, pero que había olvidado cómo sentir. Flotaba en la noche, a la 1 de la madrugada, en una calle vacía, donde solo los olvidados permanecen despiertos. «Para», dijo Luis Miguel. Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. «¿Que pares el auto, don Genaro». La camioneta se detuvo suavemente, las llantas contra el asfalto mojado haciendo un sonido de suspiro. Luis Miguel bajó el vidrio unos centímetros. El aire frío de la noche entró como una cachetada. Olía a lluvia reciente, a humo de fogatas, a ciudad dormida. Y allí, mezclada con todo eso, la voz, más clara ahora, desgarrada, hermosa en su imperfección. Y lo vio, un hombre sentado en el suelo, espalda contra la pared de un edificio abandonado, las ventanas rotas como ojos vacíos mirando la nada, ropa rasgada que alguna vez había sido un traje, quizás para una boda, quizás para un funeral. Ahora solo trapos se cubrían un cuerpo que el tiempo y la calle habían desgastado. Barba sucia, gris, larga, manos que temblaban no solo por el frío. A su lado, una caja de cartón de las que se usan para empacar frutas en el mercado, con unas pocas monedas brillando tímidamente bajo la luz amarilla de un farol distante. En sus manos, una guitarra vieja, tan vieja que las cuerdas parecían a punto de romperse con solo mirarlas. Le faltaban 2 cuerdas, la primera y la sexta, pero cantaba. ¿Y su voz? Dios, su voz no era perfecta. Estaba dañada. Años de alcohol, de cigarrillos, de gritar en esquinas donde nadie escucha. Pero había algo, una verdad. La verdad de alguien que canta porque es lo único que sabe hacer. Porque cantar es lo único que lo mantiene vivo. El mendigo tenía los ojos cerrados. No sabía que alguien escuchaba. No sabía que el hombre que hizo famosa esa canción estaba a 20 metros, paralizado, sin poder apartar la mirada. Luis Miguel sintió algo en el pecho, un nudo, una presión, algo que no había sentido en años. Cerró los ojos y de repente no estaba en la Ciudad de México. Era Luis Miguel, un muchacho todavía pequeño en un foro de televisión, luces calientes arriba, el micrófono demasiado grande y el mundo exigiéndole que sonriera, que cantara, que fuera perfecto. Podía oler el cable quemado de los reflectores, sentir el sudor en la nuca, el miedo escondido detrás del aplauso, y el hambre, ese hambre que no se iba nunca, hambre de descanso, de silencio, de una vida normal.
las manos apretadas, tensas, pero seguía porque era lo único que tenía: trabajar, soñar, cantar. Y su madre, refugio, la veía a un lado del escenario cuando podía, mirándolo con ojos cansados, intentando protegerlo con una mirada cuando nada más estaba en sus manos. A veces, en camerinos pequeños, le acomodaba la ropa y le decía bajito, como un secreto: «Mi hijo, canta con el corazón. La música no se come. Es cierto, no vas a llenar tu estómago con una canción, pero alimenta el alma. Y cuando tu alma está llena, cuando tu corazón está lleno, todo lo demás se hace posible. El cansancio duele menos, el trabajo se hace más liviano». Luis Miguel abría los ojos en ese recuerdo. Miraba a su madre, esa mujer que había cargado con demasiado, que aún así seguía ahí cuando podía, que seguía enseñándole que la dignidad no se compra, que la música es el idioma del alma y que nadie podía quitarte eso. Luis Miguel abrió los ojos. El mendigo seguía cantando, perdido en la música, en su mundo de 4 cuerdas y una caja vacía. «Señor», dijo el chofer, «nos vamos». Luis Miguel no respondió. Miraba al mendigo, miraba sus manos sobre las cuerdas, miraba a un hombre que no tenía nada, absolutamente nada, excepto una guitarra rota y una canción prestada. Y algo se movió dentro de Luis Miguel. Recordó quién era antes de ser famoso. El muchacho que cantaba antes de entender la fama. El muchacho que soñaba con ser cantante. Las noches cantando en cantinas vacías por unas monedas. El hambre, el miedo. Ese mendigo no era un extraño. Ese mendigo era él. Una versión que no tuvo la suerte. Una versión que nunca encontró la oportunidad. El mendigo terminó la canción. El último acorde se perdió en el aire frío. Silencio. Miró su caja, casi vacía. Suspiró. Luis Miguel tomó una decisión. «Espérame acá», le dijo al chofer. «Señor, esta zona no es segura. Espérame acá». Abrió la puerta. El aire frío lo golpeó. Olía a basura, a humedad. Sus zapatos de charol tocaron el asfalto sucio y empezó a caminar hacia el mendigo. 20 metros, 10, 5. El mendigo no lo había visto. Afinaba la guitarra, murmurando algo. Luis Miguel se detuvo frente a él. Su sombra cayó sobre el hombre. El mendigo levantó la vista, molesto. Probablemente esperaba a un policía o alguien que iba a insultarlo. Pero cuando sus ojos encontraron el rostro de Luis Miguel, se paralizó. Confusión, incredulidad, un parpadeo. «No», susurró, «no puede ser». Luis Miguel no dijo nada. Solo miraba al mendigo. El hombre soltó la guitarra. Sus manos temblaban. «¿Usted?», balbuceó. «¿Ustedes?» «Sí», dijo Luis Miguel. «Soy yo». El mendigo intentó levantarse. Las piernas le fallaron. Volvió a caer. Luis Miguel extendió la mano para ayudarlo, pero el hombre retrocedió, como un animal asustado. «Perdón», dijo. «Perdón por cantar su canción. No quería ofenderlo». «¿Por qué me pides perdón?» «Porque es suya, no mía. Yo no tengo derecho. La cantaste mejor que yo». Silencio. El mendigo lo miró como si Luis Miguel hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué?» «Hace años que no escucho a alguien cantar así». Con esa verdad, los ojos del mendigo se llenaron de lágrimas. «Yo solo canto para sobrevivir. Sus canciones me mantienen vivo. Cuando canto, me olvido del hambre, del frío, de que no soy nadie». Luis Miguel se sentó en el suelo, ahí, en la banqueta sucia, al lado del mendigo, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Cómo te llamas?» «Joaquín». La voz salió rasposa. «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?» «Joaquín, 8 años, quizás 9, ya no recuerdo. Los días se mezclan, las noches son eternas. Solo sobrevives». Y antes, Joaquín se quedó en silencio un momento largo. Sus ojos miraban algo que solo podía ver. «Antes tenía una vida», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Una esposa, Esperanza, y una hija, Lupita, Guadalupe. Pero todos le decíamos Lupita». Tuvo que detenerse, respirar, tragarse las lágrimas. Esperanza cantaba. «Así nos conocimos, en una fiesta del barrio de Tepito. Yo tocaba guitarra, canciones de moda, rancheras. Ella entró. Llevaba un vestido azul, nuestros ojos se cruzaron y supe, en ese momento supe, que iba a pasar el resto de mi vida con ella». Luis Miguel escuchaba sin moverse. «Nos casamos en el 45, continuó Joaquín, sin dinero, sin familia que nos apoyara, pero felices. Dios, éramos tan felices. Un año después nació Lupita,
22 de abril de 1946, las 3 de la mañana, Hospital General. Cuando escuchamos su primer llanto, todo valió la pena. Tenía los ojos de su madre, grandes, negros, llenos de vida, y mi amor por la música. A los 2 años ya tarareaba canciones, a los 5 ya cantaba. Se sabía todas sus canciones, señor Luis Miguel, todas de memoria. Amorcito Corazón era su favorita. Me hacía cantársela cada noche antes de dormir, cada noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Joaquín respiró profundo. El 23 de marzo de 1948, Voluntad y 8. Nunca voy a olvidar esa fecha. Esperanza llevó a Lupita al mercado de la Merced. Iban a comprar ingredientes para el mole. Era nuestro aniversario. 3 años juntos. Yo me quedé en casa arreglando mi guitarra. Quería sorprenderlas con una canción nueva. Nunca llegaron, susurró finalmente. Un tranvía descarrilado en Avenida Fray Servando. Un error de conductor. El tranvía se volcó. Murieron 17 personas ese día, entre ellas Esperanza y Lupita. Las encontraron a 5 cuadras de casa, juntas. Esperanza tenía a Lupita en sus brazos, protegiéndola, pero no fue suficiente. Luis Miguel sintió que algo se rompía dentro de su pecho, un dolor físico. Podía imaginar a esa madre protegiendo a su hija, a esa niña que cantaba Amorcito Corazón, a ese hombre esperando en casa con una guitarra, con una canción que nunca pudo cantar. Después de eso me destruí, empecé a tomar, perdí el trabajo, perdí todo. Un día desperté en la calle, y acá me quedé. Joaquín levantó la guitarra. Lo único que me queda es esto, y sus canciones. Cuando las canto, siento que Esperanza todavía me escucha, siento que Lupita todavía está conmigo. Luis Miguel no dijo nada por un momento, solo miraba a Joaquín, a este hombre destruido que había encontrado en sus canciones una razón para seguir respirando, y pensó en sí mismo, en su infancia, en los primeros escenarios, en la voz de su madre. La diferencia entre Joaquín no era el talento, no era el esfuerzo, era un momento, una oportunidad, una puerta que se abrió en el momento justo. Luis Miguel había recibido esa oportunidad. Joaquín no, hasta ahora. Luis Miguel se puso de pie, miró a Joaquín fijamente. Mañana en la noche tengo una función. Teatro Blanquita, 8.000 personas. Joaquín asintió. Lo sé, lo escuché en la radio. Quiero que vengas. No tengo dinero para la entrada. No me entiendes. No quiero que vengas a mirar. Quiero que cantes conmigo, en el escenario, frente a 8.000 personas. Joaquín se quedó inmóvil, como si las palabras no tuvieran sentido. Yo no puedo. Míreme. Eres un hombre que canta igual que yo. Luis Miguel sacó una tarjeta, escribió una dirección. Mañana al mediodía, este hotel. Pregunta por mí. Te van a dejar pasar. Le extendió la tarjeta. Joaquín la miró. Sus manos temblaban. ¿Por qué hace esto? Luis Miguel sonrió. Una sonrisa triste. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Mi madre, refugio, me enseñó a hacer guitarras cuando no teníamos dinero para comprar una. Me enseñó que la música es para todos, no solo para los que tienen. Hizo una pausa. Quizás es mi turno de pasar la guitarra. Joaquín tomó la tarjeta, la apretó como si fuera lo más valioso del mundo, porque lo era. Luis Miguel caminó hacia el auto. Antes de subirse, dio vuelta. Mañana, Joaquín, no me falles. Y el Cadillac desapareció en la noche. Joaquín se quedó solo, con una guitarra rota, una tarjeta arrugada y algo que no había sentido en 8 años. Esperanza. Joaquín no durmió esa noche. Se quedó en la esquina mirando la tarjeta, preguntándose si todo había sido un sueño. Pero cuando amaneció, la tarjeta seguía ahí. La letra de Luis Miguel, la dirección del Hotel Real. Caminó durante 2 horas. No tenía dinero para el camión. Cruzó la Ciudad de México a pie, con la guitarra en la espalda, hasta llegar a la dirección de la tarjeta. El Hotel Real, el más elegante de la ciudad. Mármol, puertas doradas, porteros de uniforme. Joaquín se quedó parado en la acera de enfrente, mirándose. Ropa rota, olor a calle, barba de semanas. No puedo entrar ahí, pensó. Me van a echar. Pero había prometido. Cruzó la calle. Cada paso era una batalla. Los porteros lo vieron venir. Sus caras cambiaron. Uno dio un paso adelante. Señor, no puede estar aquí. Circule. Vengo a ver a Luis Miguel. Tengo una tarjeta. Claro. Y yo almuerzo con el presidente. Vamos circulando.
Joaquín sintió que el mundo se derrumbaba. Había sido un idiota. ¿Cómo había creído que? Déjenlo pasar. Una voz desde la puerta del hotel. Un hombre de traje. Luis Miguel lo está esperando. Los porteros se miraron confundidos, pero se hicieron a un lado. Joaquín entró. Lo que siguió fue como un sueño. Lo bañaron. Agua caliente por primera vez en años. Lo afeitaron. Le cortaron el pelo. Le dieron ropa nueva. Un traje que probablemente costaba más de lo que él había ganado en toda su vida. Joaquín se miró en el espejo y no reconoció al hombre que lo miraba. No era el mendigo de la esquina. Era alguien más, alguien que había existido hace mucho tiempo, alguien que Esperanza había amado. Esa noche lo llevaron a un teatro. 8,000 personas, el teatro lleno, las luces brillando. Joaquín miraba todo desde detrás del escenario, temblando. El ruido de la multitud era ensordecedor. Quiso escapar, dio un paso hacia atrás, 2, y chocó con alguien. Luis Miguel lo miró nervioso. Joaquín no pudo hablar, solo asintió. Yo también, dijo Luis Miguel. Cada noche, cada función. Hace 20 años que hago esto y todavía me tiemblan las manos antes de salir. Joaquín lo miró. ¿En serio? ¿En serio? El día que deje de tener miedo, dejo de actuar. El miedo significa que te importa. Luis Miguel le puso una mano en el hombro. No pienses en las 8,000 personas. Piensa en Esperanza, en Lupita. Canta para ellas. Nadie más importa. Y salió al escenario. Joaquín lo vio desde el costado, escondido detrás del telón. Lo vio caminar al centro, tomar el micrófono, y vio algo que nunca había visto. Vio a Luis Miguel, no al artista, al hombre que también tenía miedo, pero que salía de todas formas. La música empezó, una balada. El público cantaba, 8,000 voces convirtiéndose en una sola, canción tras canción. Luis Miguel cantaba y el público enloquecido gritaba su nombre. Luis Miguel, como una oración. Y entonces, a mitad de la función, Luis Miguel paró la música, levantó la mano. La orquesta se detuvo. Silencio. 8,000 personas conteniendo la respiración, confundidas. Esto no era parte del show. Esta noche, dijo Luis Miguel al micrófono, quiero presentarles a alguien. Anoche, mi auto se detuvo en una calle oscura, en una de esas calles que normalmente ignoramos, y escuché una voz cantando una de mis canciones, pero cantándola de una manera que yo había olvidado, con una verdad que yo había perdido. El hombre que cantaba no tenía nada, ni casa, ni dinero, ni familia, solo una guitarra rota, con 2 cuerdas menos, y una voz dañada por años de vivir en la calle. Pero en su voz había algo que yo perdí hace mucho, algo que todos perdemos cuando nos volvemos exitosos. ¿Verdad? Luis Miguel miró hacia el costado, hacia donde Joaquín estaba temblando. Sus ojos se encontraron, y Joaquín vio fe, confianza. Esta noche, dijo Luis Miguel, ese hombre va a cantar conmigo y quiero que lo escuchen, no con los oídos, con el corazón. Joaquín sintió que alguien lo empujaba suavemente. Es tu turno, muchacho, le susurró un técnico. No tengas miedo. Si Luis Miguel cree en ti, entonces eres bueno. Joaquín dio un paso, luego otro. Las luces lo cegaron. Cuando abrió los ojos, vio 8,000 rostros mirándolo. Algunos curiosos, algunos confundidos, pensando, ¿quién es este hombre? Pero en sus manos tenía la guitarra, la misma guitarra rota de la esquina. Luis Miguel había insistido. Esta guitarra te trajo hasta aquí, le había dicho. Esta guitarra merece estar en este escenario. Llegó al centro, al lado de Luis Miguel. Luis Miguel le puso una mano en el hombro. Puedes hacerlo, le susurró. Solo canta, como cantabas anoche, para ellas. La música empezó, la incondicional. Joaquín tocó el primer acorde. Sus dedos temblaban. Su voz salió débil, casi inaudible, pero cerró los ojos y dejó que todo desapareciera. El teatro, el público, los nervios, y solo quedaron ellas. Vio a Esperanza, su vestido azul, su sonrisa. Vio a Lupita, sus trenzas, sus manos pequeñas, la cocina de su departamento. Los 3 juntos, cantando, siendo una familia, y su voz se transformó, llenó el teatro, se mezcló con la de Luis Miguel. 2 voces que no deberían funcionar juntas, pero que funcionaban perfectamente. 8,000 personas en silencio absoluto. La canción terminó. Un segundo de silencio, y entonces 8,000 personas se pusieron de pie. El aplauso fue ensordecedor.
Luis Miguel se acercó a Joaquín. Lo abrazó. Este hombre, dijo a micrófono, me recordó porque canto, me recordó de dónde vengo y me enseñó más sobre música en 10 minutos que todo lo que aprendí en 20 años. Joaquín lloraba sin esconderse. Por primera vez en 8 años, no lloraba de tristeza. Esa noche terminó. Las luces se apagaron. El Teatro Blanquita quedó vacío y Joaquín desapareció. Nadie sabe exactamente qué pasó después. La historia se fragmenta aquí. Se convierte en rumores, en versiones que cambian según quien las cuenta. Algunos dicen que Luis Miguel le ofreció trabajo, que lo llevó a sus grabaciones, que Joaquín cantó en otros teatros durante algunos años. Otros dicen que rechazó todo, que agradeció a Luis Miguel, pero que dijo, yo no pertenezco a ese mundo, que volvió a las calles, pero diferente. Ya no un mendigo, un hombre que había tocado el cielo una vez. Hay quienes juran haberlo visto años después, en un café de Coyoacán, cantando para la gente, con una guitarra nueva, un regalo de Luis Miguel dicen, pero con la misma voz rota de siempre. Y hay quienes dicen que murió poco después, que su cuerpo gastado por años en la calle no aguantó mucho más, pero que murió en paz, sabiendo que al menos una vez había sido exactamente quien siempre quiso ser. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Luis Miguel nunca habló públicamente de esa noche, nunca confirmó la historia, nunca la negó, pero años después, en una entrevista, un periodista le preguntó por el momento más importante de su carrera. Luis Miguel pensó un momento. No fue una película, no fue un disco de oro, no fue cantar en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, ¿qué fue? Una noche en la Ciudad de México, una esquina oscura, un hombre que no tenía nada, cantando La Incondicional. ¿Quién era ese hombre? Luis Miguel miró por la ventana. Sus ojos brillaban. Alguien que me enseñó más en 10 minutos que todo lo que aprendí en 20 años de carrera. No dijo más. ¿Quién era Joaquín? ¿Existió realmente la noche del Teatro Blanquita? ¿Pasó como la cuentan? ¿O esta es una leyenda que creció con el tiempo? Quizás nunca lo sabremos, pero hay algo que sí sabemos. Esa noche, en una esquina de la Ciudad de México, 2 hombres se encontraron. Uno tenía todo, fama, dinero, el mundo a sus pies. El otro no tenía nada. Solo una guitarra rota y una canción prestada. Y por unos minutos fueron exactamente iguales. Porque la música no pregunta quién eres, no pregunta de dónde vienes, no pregunta cuánto tienes en el bolsillo. La música solo pregunta una cosa: ¿tienes algo que decir? Joaquín tenía algo que decir, y esa noche 8.000 personas lo escucharon. Dicen que si caminas por ciertas calles de la Ciudad de México a la medianoche, a veces puedes escuchar algo, una voz lejana cantando. Quizás es el viento, quizás es un recuerdo, o quizás es Joaquín cantando La Esperanza y Lupita desde algún lugar donde las canciones nunca terminan. Si disfrutaste pasar este tiempo aquí, te agradecería si consideraras suscribirte. Un simple like también ayuda más de lo que crees, porque al final, como decía la madre de Luis Miguel, la música no se come, pero alimenta el alma, y cuando tu alma está llena, todo lo demás se hace posible.